televidentes. Este es un primer homenaje que Identidad y Magia Bolivia hace a la memoria de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él fue la figura rutilante de los años 70, jefe del Partido Socialista, desde muy temprano volcado al arte, a las letras, ganador del premio Faulkner con su novela Los Deshabitados, y luego activo militante del partido que él creó, el Partido Socialista 1. Pero en el camino hizo también enemigos, envidiosos, malhechores que le seguían los pasos, y hace 36 años lo asesinaron en la Central Obrera Boliviana, un grupo de paramilitares. Hasta ahora no se han encontrado sus restos y el país lo llora todavía. Es una de las grandes pérdidas que hemos sufrido. Marcelo quizá habría sido presidente de la República. Todo auguraba su éxito político, pero se cruzó este aciago destino en su camino. En este año se habrían cumplido 85 de su nacimiento. Es un homenaje, un recuerdo y la admiración que le tuvimos sus amigos y compañeros. Veamos pues esta síntesis de la vida de Marcelo a través de algunos testimonios. Marcelo era un hombre de una extraordinaria amabilidad, inteligencia. Era una persona que brillaba, ¿no? Y generaba en torno suyo, entre sus hermanos, sus parientes, sus sobrinos, generaba un ambiente de respeto, de admiración, pero a la vez un ambiente distendido, donde había mucho sentido de humor, de compañerismo. Marcelo formó una familia muy armoniosa, creo yo. Él tuvo 2 hijos, Marisol, María Soledad, la hija mayor, y Rodrigo, el hijo menor. Son mis primos hermanos por los 2 lados. Y ha sido una familia muy unida también por las circunstancias políticas, ¿no? Cuando sus hijos eran todavía muy jóvenes, 10, 11 años o menos tal vez, tuvieron que salir al exilio. Primero a Chile, después se fueron a la Argentina, de la Argentina se fueron a México y de México regresaron cuando cayó la dictadura de Banzer, un poco antes. Entonces, toda esa vida fuera de Bolivia, en condiciones precarias, porque por razones de persecución política también en Chile y en la Argentina, había una sensación de inseguridad permanente, ¿no? Y eso creo que contribuyó a formar una familia muy unida, muy solidaria entre ellos. Marcelo era, además de un intelectual y una persona muy inteligente, un gran educador, ¿no? Era alguien que transmitía todo el tiempo lo que él sabía, sus enseñanzas para la vida, no solamente sus conocimientos.
recuerdo como un padre muy abierto, muy interesado en nosotros, sus hijos. Yo tengo un hermano hombre, los dos, interesado, que le gustaba conversar mucho, una persona a la que daba mucha importancia a la familia, a las relaciones familiares, a las relaciones de amistad, una persona que le gustaba disfrutar de viajes, de momentos con amigos, con la familia, una persona con un enorme sentido del humor. Esa es una faceta probablemente poco conocida de él. Se tiende a pensar que fue una persona seria, un luchador, un estudioso y por lo tanto una persona seria, adusta. Pero no, fue una persona seria en cuanto a la dedicación, a su trabajo, a los temas que le interesaban, pero una persona que disfrutaba mucho de la vida, una persona que tenía un gran sentido del humor. Como hija de Marcelo Quiroga Santa Cruz hay muchas cosas que recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y también con nostalgia. Creo que fundamentalmente esa capacidad que tenía, pese a la demanda tan fuerte de trabajo, a las obligaciones y a los compromisos que tenía especialmente por su actividad política y todo lo que esto significaba, el que él hubiera siempre dedicado tiempo a la familia, a conversar, a atender a las necesidades de los demás. Posiblemente el contraste que se da en muchas partes y en muchos hogares entre la ideología de los padres y la que abrazan los hijos. No hay que olvidar que el padre de Marcelo fue ministro de Salamanca durante la Guerra del Chaco y después gerente de Patiño, que era la empresa más poderosa de Bolivia durante medio siglo. Y Marcelo desde niño vio el contraste muy grande entre la pobreza general de la población y la forma en que vivían los potentados mineros, que eran Patiño, Xochitl y Aramayo. Yo creo que eso fue un detonante moral para él. I give her all my love, that's all I do. Marcelo Quiroga Santa Cruz es conocido básicamente como político, pero él fue un hombre que tuvo una serie de actividades distintas. Por supuesto, la actividad política es tal vez ha sido la más importante, la que le demandó probablemente mayor tiempo y por la que finalmente murió, fue asesinado. Pero fue un escritor, autor de novelas, fue una persona que también desarrolló actividad periodística sin ser periodista, fundó un periódico, una hoja informativa, fue profesor universitario, fue una persona interesada en las artes, en la cultura, incluso cuando era joven filmó una película, un mediometraje, es decir, fue una persona con muchos intereses diversos y por supuesto una persona fundamentalmente interesada y comprometida con el país. ¿Cuál es el primer libro que publica Marcelo? El primer libro es la novela Los Deshabitados. Aquí tenemos dos ediciones distintas, se han hecho varias ediciones de esta novela que el año 1962 recibió el premio William Faulkner a la mejor novela escrita en Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el premio justamente que recibió la novela.
¿Qué sigue a Los Deshabitados? Bueno, hay una serie de obras que no están acá, no las tenemos con nosotros, pero una serie de obras de análisis económico, social, político de la realidad boliviana, como desarrollo con soberanía, lo que no debemos callar, la victoria de abril sobre la nación. Son varios libros breves de análisis de este tipo. Y estos otros libros que tenemos acá son posteriores. Este, por ejemplo, Oleocracia o Patria, es un análisis de la política hidrocarburífera del gobierno de Banzer, que se escribió hasta el año 77, fue el año 77 que mi padre concluyó la elaboración de este libro. Se hizo una edición que no está acá, no es esta precisamente, en esos años, y esta fue publicada después de su muerte, el año 1982, por Siglo XXI en México. Luego, hay esta otra obra que se llama Hablemos de los que mueren. Es una recopilación de los artículos periodísticos de análisis de la realidad sociopolítica latinoamericana que escribió él en el periódico El Día en México. Tenía una columna semanal. Y la recopilación de estas columnas son las que han conformado este libro. El título Hablemos de los que mueren, es el título de uno de los artículos. Y este libro fue publicado también póstumamente en México por Editorial Tierra del Fuego el año 1984. A propósito de México, Marcelo fue muy amigo de Rulfo, ¿verdad? Así es, él conoció a Rulfo en los años 60, a fines de los 60, cuando fue invitado a participar a un encuentro de escritores en Santiago, exactamente, en Chile. Y en esa ocasión fue que conoció a Rulfo y establecieron una relación, interesante, literaria. Y cuando murió mi padre, Rulfo hizo un homenaje muy importante en México y que para él tuvo unas consecuencias complejas, porque se refirió a los militares y el ejército mexicano se sintió de alguna manera como susceptible, se puso susceptible y fue un momento un poco complicado para él, pero fue un gesto muy lindo que nosotros agradecemos de su parte, el homenaje que hizo. La última obra es una novela nuevamente, la novela que dejó inconclusa, se llama Otra vez Marzo, él le puso el título ese, es una novela que no alcanzó a escribir porque estaba en pleno trabajo de desarrollo de la novela cuando lo asesinaron. Y esta novela se publicó con un estudio y con notas de Luis Antezana, de Cachín Antezana. Justamente por tratarse de una novela inconclusa, era necesario hacer un estudio y anotar una serie de aspectos para guiar al lector en la lectura de la novela, y con un prólogo de Oscar Rivera Rodas. Esta novela fue publicada aquí en Bolivia el año 1990. Esta es una foto que fue tomada en México a Cortázar, un año antes de la muerte de Cortázar. Él hizo un viaje a México y esa foto me la regaló un amigo boliviano. Le sacaron la foto y casualmente estaba con los libros de mi papá en la mano, que alguien seguramente le dio, etcétera. Entonces tiene un valor para mí muy especial, porque a mí me gusta mucho Cortázar y por otro lado está el tema de los libros de mi padre, ¿no? Así que es una cosa bonita, sí. Fundó y dirigió la revista ProArte, que era una revista cultural, también la publicación que se llamó Guión, posteriormente, en los años 60, en la década del 60, un periódico, un matutino, que se llamó El Sol y que funcionó durante varios años. Cuando estuvo en México exilado, él trabajó como columnista en periódicos mexicanos, principalmente en el periódico El Día, donde tenía una columna semanal también de análisis de la situación socioeconómica y política latinoamericana. Él fue profesor universitario aquí en Bolivia. Él fue profesor en la carrera de literatura de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Simón, y en el exilio
en la Argentina, en Buenos Aires, fue profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en la materia de ciencias políticas. Además dio un seminario para profesores de economía política, y en México trabajó en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, también dando una cátedra sobre economía política. Hay un aspecto de Marcelo que lamentablemente ha sido mal utilizado. Su nombre está en muchas plazas, en colegios, en monumentos, pero cada vez hay un recuerdo más vago de lo que él dijo, de lo que escribió. Creo que una de las tareas más importantes para recordarlo en su verdadera dimensión es poder tener acceso a su obra, y justamente estamos empeñados ahora en publicar su obra completa. Van a ser 7 volúmenes de unas 500 páginas cada uno, para que las nuevas generaciones, los jóvenes y los que ahora son niños y más tarde estarán en el colegio o la universidad, también puedan saber quién fue Marcelo, ¿no? Hay una excelente biografía que se ha escrito sobre Marcelo, tal vez la más completa que se ha hecho jamás sobre un dirigente político en América Latina. La escribió Hugo Rodas y es una obra valiosísima para entender no solo a un hombre y a un político, sino a la sociedad y al mundo de las ideas que lo rodeaba. Se llama Marcelo el socialismo vivido, es decir, el socialismo que se hace carne y que no solo se predica, sino que se lo vive, que se lo lleva en la vida política, en la vida cotidiana. Ese es el sentido que le dio Hugo Rodas a esa obra. Yo he escrito un libro sobre escritores y le he dedicado una página a Marcelo, que quisiera leerla. El libro se llama Boliviano sin hado propicio, porque ninguno de estos escritores murió rico ni famoso. Bolivia es un país con mucha ingratitud hacia sus hombres de letras. Y dice así: una víctima de la envidia que deviene en odio en nuestra reciente historia política es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Perteneciente a una ilustre familia cochabambina, hijo de un ministro de Salamanca y luego alto funcionario de la Casa Patiño, Marcelo pudo haber seguido, este era su padre, ¿no? Marcelo pudo haber seguido el curso tranquilo de existencia acomodada que le permitían sus bienes y su clase, pero desde muy temprano dio muestras de inconformidad y de talento, explorando diversos campos, desde el periodismo, sobresaliendo en todos. A los 26 años incursionó en la literatura con la novela Los deshabitados, con la que marcó un rumbo nuevo a la narrativa boliviana. Elegido diputado por Cochabamba, se enfrentó al régimen Barrientos, siendo apresado y confinado en Alto Madidi. Su anciano padre, a quien llegó la noticia de que Marcelo había sido asesinado, murió en Cochabamba, víctima de un síncope cardíaco. El 69, con la toma del gobierno por el general Alfredo Bando Candia, fue elegido ministro de Minas y Petróleo. Desde esas funciones se impuso la nacionalización de los bienes de la Gulf Oil, logrando así el rescate del gas para su total aprovechamiento por el Estado boliviano. Riqueza que ha sostenido al Tesoro en las últimas décadas, en que la nación ha obtenido 420 millones de dólares por facturación a la Argentina. Permítanme que me refiera a algunos de los amigos que compartimos con Marcelo en el gabinete del general Obando: Alberto Bailey, Oscar Bonifaz, José Luis Roca, José Ortiz, Eduardo Quintanilla, Javier Ocio. Poco después se aleja del gobierno, sobre el que en forma creciente hacen presión los sectores derechistas del ejército. El 71 funda el Partido Socialista de Bolivia y sale al exilio a la caída del gobierno de Torres, primero en Chile hasta el derrocamiento de Allende, luego a la Argentina, donde sufre un atentado de paramilitares argentinos, y después a México. En todos estos países combina la cátedra universitaria con la actividad periodística y política. Reingresa clandestinamente a Bolivia el 79 y en el Parlamento plantea un juicio de responsabilidades al régimen Banzer,
que concita la atención de todo el país. Totalmente entregado a su partido y habiendo roto definitivamente todo vínculo con los sectores del poder y la riqueza en cuyo medio nació, obtiene en las elecciones del 80, en las que se postula la presidencia de la República, más de 100,000 votos, y para su partido 10 diputados y un senador. Pero ya entonces era un hombre marcado. En los meses anteriores, sometido a amenazas y llamadas intimidatorias, se había visto obligado a no aceptar invitaciones, viajar lo indispensable y salir muy poco, sin que esto quisiera decir que guardara silencio o se atemorizara en el Parlamento. Quienes ordenaron su asesinato en la toma de la Central Obrera el 17 de julio del 80 y los propios ejecutores del crimen eran la de la sociedad boliviana. Veían en Quiroga Santa Cruz al hombre brillante, valeroso, que no pedía ni daba cuartel, entregado a su pasión reivindicadora del país, mientras a ellos solo les interesaba medrar a costa de Bolivia y al amparo de instituciones deformadas y manoseadas por sus malos miembros. Gentes incapaces de pronunciar un discurso que no fuese redactado por un pendolista alquilado, envidiaban en Quiroga Santa Cruz la maestría oratoria. Incapaces de redactar un telegrama, celaban al novelista premiado y al periodista insobornable. Incapaces de renunciar a cualquier ventaja material, denostaban del hombre que se había desprendido de todo para darse a la causa de los desheredados. Otra diferencia era que mientras uno había nacido en el seno de hogar respetable y conocido, era delgado, de buena estampa y de facciones regulares, vestía con sobriedad y buen gusto, los segundos mostraban en los rostros y los cuerpos su fealdad física y moral, su ordinariez repulsiva y degradante. Marcelo tomaba ocasionalmente un vaso de vino con las comidas y más raramente todavía saboreaba una copa de coñac en la sobremesa cuando la charla con antiguos amigos le alejaba de la política para incursionar en la literatura, la poesía, el cine. No hacía concesiones al folclorismo mediante la ingestión de chicha o el baile de la cueca, rituales casi obligados de los políticos bolivianos. Su hogar, formado con Cristina Trigo, no solo era estable, sino dentro de los sobresaltos y amarguras de la vida pública, feliz, pues existió siempre entre ellos una gran comprensión y cariño. Sus asesinos, en cambio, hicieron gala de su dipsomanía y lascivia, cual si ellas fuesen cualidades que abonaban a su bastarda hombría. Como descanso a sus labores académicas o políticas, Marcelo veía de vez en cuando una buena película o asistía a una función de teatro. En tanto, sus asesinos pasaban del cuartel al burdel, tratando con la misma torpeza y desconsideración a soldados, prostitutas y caballos. Es cierto que el jefe de ellos no conocía mejor aroma que el de la bosta de los animales que montaba. De todas estas diferencias insuperables nació la envidia, y de allí el crimen horrendo contra el diputado de 49 años, a quien el novelista mexicano Juan Rulfo ha comparado con San Martín y Sucre por la gallardía de sus gestos y la pureza de su entrega. Él era una persona que desde muy joven, según lo que él nos contó, según las conversaciones que tuvimos en la familia con él, porque de alguna manera se plantearon esas preguntas y esas dudas también dentro de la familia, ¿no? Cómo se había dado ese proceso de evolución de su pensamiento, de su compromiso social y político con el país, a partir de qué. Y él nos decía que fue algo que fue desarrollándose poco a poco, pero desde muy joven, desde chico prácticamente, desde que era un colegial, él tenía una sensibilidad hacia los sectores pobres, hacia los sectores desposeídos. Esa fue la razón por la cual él salió del colegio, un colegio privado, el Colegio La Salle de Cochabamba, donde él estudiaba, y se inscribió a un colegio fiscal para terminar el bachillerato en el colegio fiscal, porque es lo que él quería. Él quería estar con la gente que estaba en colegio fiscal, lo cual muestra una inquietud suya por conocer otras realidades que no eran la suya propia
y por una cierta solidaridad con esos sectores. Luego hubo la guerra civil del año 1949, que él, recuerdo que nos contó cómo la vivió. Para él fue muy impresionante ver todas esas movilizaciones populares que, pese a la represión tan fuerte del gobierno de aquella época, se repetían día tras día. La gente seguía saliendo a las calles, seguía manifestándose contra gobiernos en esa época de corte oligárquico, antipopulares. Y esos procesos sociales a él le interesaron desde esas épocas tan tempranas, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz es recordado por su labor como parlamentario de la República, fundador del Partido Socialista I y luchador incansable en defensa de los recursos naturales. En 1969, como ministro de Minas y Petróleo, impulsó la nacionalización de la Gulf Oil Company. Como diputado, impulsó en 1978 y 1979 un juicio de responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez, por delitos que abarcan desde la protección al narcotráfico, el nepotismo, la venta de tierras fiscales en beneficio propio, malversaciones y crímenes de lesa humanidad. Y Marcelo tuvo una trayectoria política diversa. Comenzó siendo parlamentario el año 1966, siendo muy joven. Fue elegido en las listas de la Comunidad Demócrata Cristiana. Era una alianza de dos partidos. Él no formaba parte de ninguno de esos partidos, fue invitado como un candidato independiente y tuvo una trayectoria muy importante en esa primera diputación. Le inició un juicio de responsabilidades al general Barrientos, que era el presidente en esa época, a raíz de lo cual terminó preso, ¿no? El general Barrientos lo hizo apresar y estuvo preso hasta que murió Barrientos. Cuando Barrientos murió en un accidente y hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno lo liberó. Después de eso, Marcelo fue radicalizando su posición hacia ideas cada vez más nítidamente socialistas. Y tuvo la ocasión, fue invitado a ser ministro de Minas y Petróleo en el gobierno del general Obando. Fue en esa circunstancia que Marcelo tomó una de las medidas por la que tal vez va a ser más recordado siempre, ¿no? Que fue la nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia. Eso estaba a cargo de una empresa norteamericana que se llamaba la Bolivian Gulf Oil Company, y el gobierno de entonces, por obra de Marcelo, decidió la nacionalización, lo cual le reportó al país ingresos para el fisco durante muchísimos años, ¿no? El joven diputado interpela al ministro de Minas de René Barrientos por la firma del contrato de venta de gas a la Argentina. Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz. Señor presidente, la exportación del gas natural como simple materia prima debe estar condicionada a una compensación, mediante la cual el país beneficiado con la materia prima ceda a Bolivia mercados fronterizos que nos permitan instalar industrias petroquímicas a base de gas natural con carácter regional. Los precios del gas natural en el mercado internacional son artificialmente estipulados en función de los intereses de los trusts petroleros que dominan la industria energética y petroquímica mundial. No constituyen en consecuencia una compensación razonable que justifique su exportación incondicional en beneficio de intereses foráneos, sacrificando el acervo gasífero nacional y sus futuras perspectivas industriales. A Marcelo Quiroga ese yo acuso a René Barrientos le costó el confinamiento y la cárcel. Le costó el perder una inmunidad parlamentaria que mostraba también que el poder no quiere contraste alguno en ninguna circunstancia. Él, por ejemplo, planteó un juicio de responsabilidades contra Barrientos, contra el general Barrientos, cuando él era presidente en ejercicio, lo cual suponía un gran riesgo para su seguridad, para su propia vida, lo cual fue
además comprobado por el hecho de que fue secuestrado, fue enviado a un campo de concentración que había en ese momento en Alto Madidi, a raíz de lo cual mi abuelo, el padre de mi papá, murió. Es decir, tuvo un costo para él en lo personal y en lo familiar muy grande la actividad política que fue desarrollando y finalmente, bueno, fue la fundación del Partido Socialista el año 1970 y posteriormente el exilio cuando se produjo el golpe de Estado de Banzer el año 71. Fundó el Partido Socialista en el año 1971, pero la vida de ese partido fue muy breve porque vino el golpe de Estado del general Banzer y tuvo que salir al exilio. Ya estuvo ahí, como ya le dije, en Chile, en Argentina y terminó en México, ¿no? En total fueron casi 7 años de exilio en los que él llevó adelante una labor como profesor universitario, era profesor de economía política en las universidades, y a su regreso a Bolivia, un poco antes de la caída de Banzer, se sumó a la movilización para la democratización de este país. Luego fue candidato a la presidencia el año 78, el 79 y el 80. Doctor Quiroga, para la televisión ecuatoriana, se dice que usted es el candidato con mayor carisma, sin embargo el candidato con menores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? No sé, realmente yo no puedo opinar sobre lo primero que dice usted. Sobre lo segundo, admito con veracidad que evidentemente nuestras posibilidades son menores que las de los candidatos Paz Estenssoro y Siles Suazo. No adoptó las ideas y los valores de la clase en la que nació, hizo la opción de adoptar, ¿no? Y ponerse al servicio de otros valores y de otras ideas, de otro cuerpo de ideas. Nosotros no somos, el Partido Socialista 1, un partido electoralista. No somos un partido parlamentarista, lo demuestra el hecho mismo de nuestra renuncia a ese mandato parlamentario, un hecho sin precedentes en nuestra historia. ¿Qué buscamos nosotros en la contienda electoral del 78, del 79 y del 80? Para nosotros las elecciones son un mecanismo de renovación periódica, parcial, de siglas, de partidos, de dirigentes políticos, que tienen el objetivo central de asegurar continuidad al contenido de clase del Estado. Por lo tanto, las elecciones no son la vía de acceso de la clase trabajadora como tal al control del poder. Hablo del poder político del Estado y no de la burocracia, de los puestos públicos. Como político mostró en esos 3 años un ascenso imparable y eso ocasionó un temor en la gente que se sentía amenazada por sus posiciones, sobre todo el general Banzer y sus seguidores, que estaban siendo sometidos a un juicio de responsabilidades en el Parlamento que Marcelo inició por distinto tipo de delitos cometidos durante la dictadura. Uno de los compromisos voluntariamente contraídos en la campaña fue el plantear una demanda de juicio de responsabilidades contra el exdictador Banzer y sus más próximos colaboradores. Cumplimos nuestro compromiso, presentamos la demanda, expusimos a lo largo de 3 días y luego entregamos la documentación respectiva a la comisión. La ley de responsabilidades vigente dispone que esa comisión mixta del Congreso expira su dictamen en el plazo de 15 días, no más. La comisión se tomó 8 meses. Dice la misma ley que el dictamen debe ser o por el sobreseimiento o por la acusación. Es decir, debe la comisión pronunciarse por indicios de culpabilidad o ausencia absoluta de indicios de culpabilidad y por lo tanto inocencia. Usted recordará que en ese aviso en el primer y segundo punto se reproducen los artículos 2 y 3 de la ley de responsabilidades. Y en el primero dice, se instruirá el sumario en el plazo de 15 días. Y en el tercero dice, instruido el sumario, se expedirá el dictamen correspondiente. De modo que no hay lugar a dudas. El propio texto y espíritu de la ley, como lo citan ellos mismos, está mostrando el incumplimiento grosero de esa disposición legal. Ahora bien, se toman 8 meses y al cabo de los 8 meses, como ya lo dije en alguna ocasión, no expiden dictamen ninguno. Esas son las razones por las cuales ciertos círculos de poder militar y empresarial ordenaron su asesinato el año 1980 durante el golpe del general García Meza. Sus restos han desaparecido y todavía hoy lo seguimos buscando. El 17 de julio de 1980 se produjo el sangriento golpe de Estado protagonizado por Luis García Meza Tejada
y Luis Arce Gómez. Durante el asalto a la Central Obrera Boliviana, Marcelo Quiroga Santa Cruz cae gravemente herido por una ráfaga de metralla. Es secuestrado y torturado por militares bolivianos y paramilitares argentinos para finalmente ser asesinado. Es una injusticia, ese es un crimen que está denominado como crimen de lesa humanidad, es decir, es un delito que no prescribe. Pueden pasar 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, es un delito que sigue siendo vigente. Y además es lo que se llama un delito continuo. ¿Por qué? Porque mientras no se recuperen los restos de la persona desaparecida, los familiares, las personas cercanas, las personas que la querían, siguen sufriendo un daño. Por eso es un delito que continúa realizándose en el tiempo. Mezcla de impotencia y de desasosiego, porque es algo con lo que uno no puede vivir en paz, ¿no? Todo el tiempo aparecen informaciones de que hay alguna pista o alguien ha hecho una declaración, o aparecen personas que tienen algún dato y quieren entregarlo bajo ciertas condiciones negociadas, en fin. La mayor parte de esas pistas hasta ahora han sido falsas. Hemos vivido 33 años creo ya en esta búsqueda. Se han hecho 2 juicios muy largos. Algunos de los responsables están presos, otros, a pesar de haber sido condenados, pasean impunemente por las ciudades. Quiero hacer notar al señor presidente que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz es mi compañero de curso y amigo. ¿Quién es Froilán Molina Bustamante, alias el Killer, que abrió la esperanza de encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Está casado con Judith Flores, con quien tuvo 2 hijas, Rita y Valeria. Según recuerda Luis García Mesa, el Killer egresó de la escuela de clases e hizo carrera al interior de las Fuerzas Armadas hasta lograr el grado de suboficial. El Killer era egresado de la escuela de clases como cabo. Pues ha seguido subiendo, ascendiendo. García Mesa individualizó al Killer como la persona que reconoció en las gradas a Marcelo Quiroga Santa Cruz aquel 17 de julio de 1980 durante el asalto a la Central Obrera Boliviana en el Prado paceño. Entonces lo ubicó bajo de las gradas hasta el descanso y ahí le metieron una ráfaga de bala de ametralladora. Según García Mesa, el Killer actuó por órdenes de Hugo Banzer Suárez, ya que era su hombre de confianza. No por nada, durante 7 años, fue el guardaespaldas de su esposa, Yolanda Prada de Banzer. Pero ¿cuál era el interés de acabar con la vida de Quiroga Santa Cruz? Según García Mesa, más bien había temor en Hugo Banzer Suárez hacia el líder del Partido Socialista 1. El general Banzer me venía a llorar tarde, mañana y noche, porque le tenía miedo al juicio de responsabilidades que le estaba haciendo Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Congreso. García Mesa ratificó que los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz fueron trasladados a la hacienda San Javier en Santa Cruz de la Sierra, de propiedad del extinto Hugo Banzer Suárez, y espera que aquello pueda ser ratificado tras la captura del Killer. Quienes discrepan con la forma en la que fue capturado Froilán Molina son las víctimas de la dictadura, ya que aseguran que lo vieron caminando libre por las calles. Como cualquier otro ciudadano, ha estado visitándonos en las carpas del Prado. Se le ha entregado la hoja de los 6 puntos que tenemos, que la conocen ustedes, y ha hablado conmigo. ¿Cómo es posible que una persona viva con cámaras de seguridad en su casa, trabaje como taxista y las autoridades conozcan dónde vivía? Se pregunta este sector, que para otro de sus representantes siempre existió proteccionismo hacia el Killer. Nosotros sabemos que ha habido protección finalmente del Estado boliviano, porque el Estado boliviano o el gobierno del Estado boliviano quiere olvidarse de que han habido 18 años de dictadura. Pero no realmente para fines electorales que totalmente equivocados. El impulsor del juicio de responsabilidades contra García Mesa, el año de 1984, señaló que la sentencia ejecutoriada en contra de Froilán Molina fue emitida el año 2010
luego de que la misma fuera apelada. Pero el juicio contra el killer fue impulsado por los familiares de Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega y Carlos Flores. Walter Vázquez estaba junto a Marcelo y entonces, claro, se le grabó, según él, la imagen de este individuo de mediana estatura, de pómulos angulosos, que le disparó una ráfaga en el pecho a Marcelo. El killer se encuentra en la cárcel de Chonchocoro. La caracterización afectiva y legal de lo que es una desaparición es que es un delito continuo, no es algo que ocurrió hace 30 y tantos años y ya pasó. Sigue sucediendo todos los días, o sea, Marcelo está desaparecido cada día que pasa, ¿no? Mientras no aparezcan sus restos o se sepa exactamente qué es lo que pasó, eso queda como una herida abierta, ¿no? No se puede cerrar esa experiencia. Y eso genera, como le decía, impotencia, desasosiego y una enorme frustración también por ver el desempeño de la justicia boliviana, la complicidad de los militares y de los gobiernos, incluyendo el actual gobierno. Vi a Marcelo la última vez en marzo del año 1980. Yo había decidido regresar a México, donde viví con su familia allí 1 año y 7 meses antes, para hacer mis estudios universitarios. Y él fue una de las personas que me alentó a dejar la militancia, porque yo era militante del Partido Socialista con él, de hacer una pausa y dedicarme a mi formación. Él me ayudó mucho a abandonar una actividad política que para mí era muy comprometedora en esa época, y regresé a México y tuve con él una despedida en la que pudimos hablar de muchos temas muy personales, de la vida intelectual, afectiva, familiar que habíamos compartido, y eso fue para mí siempre un ejemplo muy valioso. Yo esa época, cuando hubo el golpe de 1980 y cuando fue asesinado mi padre, estaba en Cochabamba por estudio y mi padre estaba aquí en La Paz. Yo estuve justamente aquí en La Paz unos días antes, una semana antes del golpe de 17 de julio. Estuve con mis padres en su casa y fue la última vez que estuve con él, que hablé con él y que lo vi. Su capacidad intelectual, su oratoria, era un brillantísimo orador, el más importante orador de su época hasta su muerte, fue brillante en el Parlamento, y también su gentil amistad. Yo fui amigo de él y de Cristina, su esposa, tomamos té muchísimas veces con él ya en su exilio en Santiago, fuimos a almorzar a un restaurante y después ya no lo vi hasta su muerte. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Eso muestra que es una persona que pudo cambiar, lo hizo ya antes, lo hizo a lo largo de su experiencia política, pero claramente Marcelo propugnaba por un socialismo boliviano, de manera que no estaba adscrito, no formaba parte de las internacionales comunistas o socialistas, era una vía de la izquierda nacional boliviana, y se adaptaba más a las necesidades de su país
que a los dogmas de la ideología pregonada por estas internacionales. Ahora, ¿qué tipo de gobierno pudo haber hecho Marcelo Quiroga? Lo que hay que aclarar en primer lugar es que con muchas posibilidades, Marcelo pudo haber llegado a la presidencia por la vía del voto. O sea, si uno ve su crecimiento electoral el año 78, 79, 80, la proyección en un escenario de crisis general política era la de una acumulación de poder electoral y político en el Partido Socialista I que él liderizaba, que lo habría convertido en la siguiente elección, no de la del 80, sino en la siguiente, en un posible triunfador de esas elecciones. Y yo creo que habría cumplido la mayor parte de su programa de transición. Es un programa que incluía varias nacionalizaciones, un rol mucho más activo del Estado en la economía, y a la vez la construcción de una institucionalidad democrática que asegure el cumplimiento de los derechos humanos, que era una de sus preocupaciones fundamentales. Es muy difícil saber cómo habría reaccionado frente a eso las otras expresiones del sistema político, los partidos de derecha, en fin, o las Fuerzas Armadas, que también tenían hacia él una enorme enemistad, ¿no? Y corporativamente lo tenían a Marcelo como un enemigo, ¿no? No fue García Meza el único militar que lo amenazó de muerte a Marcelo. Entonces, ¿cómo habrían reaccionado estos factores de poder nacional e internacional también, ¿no? Es difícil saberlo. Pero yo creo que la historia de Bolivia sería muy distinta. La historia del movimiento popular tal vez habría tenido un decurso distinto al que hemos vivido en los últimos años de la democracia pactada y después del año de la crisis del 2003, en lo que se ha llamado ahora el llamado proceso de cambio, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros en la contienda electoral del 78, del 79 y del 80? Para nosotros las elecciones son un mecanismo de renovación periódica, parcial, de siglas, de partidos, de dirigentes políticos, que tienen el objetivo central de asegurar continuidad al contenido de clase del Estado. Por lo tanto, las elecciones no son la vía de acceso de la clase trabajadora como tal al control del poder, hablo del poder político del Estado, y no de la burocracia, de los puestos públicos. Y sin embargo, interesa a los trabajadores intervenir en un proceso electoral, no obstante que él forma parte de la legalidad de clase que no es su legalidad, en el mismo momento en que justamente la clase dominante se desinteresa de las elecciones porque se sabe fracasada. Yo quería, a manera de introducción, precisar entonces el sentido de nuestra intervención. Es para nosotros una fase más en una lucha por objetivos históricos muy altos, como son la liberación nacional y la construcción del socialismo. Bueno, yo creo que Marcelo habría evolucionado de un socialismo dogmático, con el que empezó, hacia posiblemente un régimen democrático, socialdemocrático, pero no lo podemos saber. En todo caso, él era muy respetuoso de la opinión ajena y no creo que hubiera caído en excesos contra los opositores si es que hubiera sido gobierno. Bueno, mucha gente nos ha dicho eso a lo largo de los años, que si él no hubiera sido asesinado, probablemente él habría llegado a la presidencia de la República, porque en las últimas 3 elecciones que hubo en los años 70, antes del golpe de García Meza del año 1980, él participó como candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista, y en cada una de estas elecciones el porcentaje de votos que recibió fue en aumento, fue realmente un crecimiento geométrico muy importante. Por lo tanto, hay personas que piensan que habría sido posible, si hubiera seguido vivo y desarrollando su actividad política, que hubiera llegado a la presidencia de la República. Si esto hubiera sido así, si él hubiera sido presidente, creo, pero esto es algo que son suposiciones, son hipótesis que hacemos, no podemos decir qué habría hecho él, ¿no? Pero lo que yo puedo pensar, puedo imaginar, es que habría sido un gobierno que favorezca a los sectores desposeídos, a los pobres,
a los marginados, que se preocupe además por sentar soberanía del país, porque sea un país respetado en el concierto internacional, pero esto dentro de un sistema democrático, respetando los derechos de las personas, respetando el derecho incluso al disenso, respetando la necesidad de un diálogo, de un debate sobre los temas de importancia nacional. Yo pienso que esa habría sido su opción. Mi padre no era una persona cerrada, una persona dogmática, una persona que no escuchara a los demás. Por el contrario, era una persona, y ese es un rasgo suyo que a mí me llamaba mucho la atención, que sabía fundamentalmente escuchar a los otros. Y por lo tanto yo creo que si él hubiera tenido la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, habría hecho una gestión de gobierno que estuviera abierta a los distintos sectores también. Esta ha sido la vida, en pocos minutos, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los griegos creían que los héroes no podían vivir mucho tiempo. Ellos los reclamaban en el Olimpo de la gloria. Y así ha pasado en la historia de la humanidad. No hay héroes provectos. Cristo murió a los 33 años y es una figura que permanece en el tiempo a lo largo de 2 milenios. Así ha sucedido contemporáneamente con el Che Guevara. No así, por ejemplo, con su compañero de aventuras en la isla de Cuba, Fidel Castro, que es hoy día una figura casi patética en su senectud. A Marcelo también le tocó esa suerte, morir joven antes de cumplir el medio siglo. Lástima que fuera de esa manera, en manos de unos criminales. Pero en fin, así se forman los destinos y los pueblos adquieren, imitan, siguen la huella de esos hombres excepcionales, como fue Quiroga Santa Cruz. Honremos su memoria ahora que la política boliviana está tan devaluada y pensemos en lo que habría sido este hombre si lo dejaban vivir.